En 1983, un grupo de los más fuertes clubes del planeta se reunió en Milano con el objetivo de agarrar con la mano un trofeo que los consagre como campeones mundiales. Porque en efecto el torneo que jugaron era considerado como un pequeño mundial de clubes, así que lógicamente fue denominado como Mundialito. Esta fue la segunda edición de un certamen en principio pensado para que participen solo equipos campeones del mundo y que contaba con la presencia estable del Milan e Inter, conjuntos de la ciudad local, a los que se sumaron en esta ocasión Juventus también de Italia, Peñarol de Uruguay y Flamengo de Brasil. Los participantes llevaron a todas sus figuras, por lo tanto se pudo ver competir entre sí algunos de los mejores jugadores europeos, como por ejemplo Michel Platini, Franco Baresi o Alessandro Altobelli, como también a grandes valores del fútbol sudamericano como Junior o Fernando Morena, y por supuesto todos jugando muy en serio. El 24 de junio, el Mundialito dio inicio con el partido entre Inter y Flamengo. El torneo arrancó de la peor manera porque el árbitro pitó y los jugadores del anfitrión sacaron del medio. Pero en realidad era la señal para realizar un minuto de silencio, al cual todos se plegaron desde el lugar donde estaban. Entonces, una vez finalizado el homenaje, el Mundialito empezó de nuevo. Ahí la escuadra italiana comenzó mejor, porque a los 10 minutos, luego de que Raúl le tape un mano a mano a Becalozzi, el brasileño Schuari capturó el rebote y puso en ventaja a uno de los dueños de casa. De inmediato el belga René van der Gijp pudo ampliar la ventaja, pero se comió un travesaño, y cuando el autor del gol quiso buscar su doblete personal, terminó noqueado de un tucumanazo. Luego, una vez ya recuperado, el atacante del Inter también se lastró el segundo gol para el local. Por lo tanto, como le perdonaron la vida al Flamengo, los cariocas se comenzaron a acercar al arco de Walter Senga con tiros de larga distancia. A la salida de un tiro de esquina, Robertinho conectó el segundo cabezazo en el área, que tuvo como lógica consecuencia el gol del elenco brasileño. En el complemento, el Mengao pudo haber dado vuelta a la historia con un remate de Jorge Andrade que se estrelló en el poste. Pero el segundo tanto finalmente llegó de la mano de Baltazar, que definió por arriba ante la salida de Senga, pasando Flamengo a ganar el encuentro. Y si bien todavía quedaba media hora por jugar, los de Milán no pudieron alcanzar el empate. De esta manera, los sudamericanos se quedaron con los primeros 2 puntos del torneo al llevarse la victoria por 2-1. En el segundo turno, Peñarol hizo su presentación visitando también al otro de los dueños de casa, o sea, el Milan. En esta ocasión el partido tuvo menos llegadas que el anterior, y Vinicio Versa se perdió la chance de abrir el marcador casi debajo del arco, mientras que Giancarlo Pacinato a su vez llevó peligro hacia la portería Mirasol con un remate desde lejos. Pero fue el Mancha quien golpeó primero gracias a una contra que inició Venancio Ramos. Fernando Morena avanzó por la derecha y tocó para Víctor Diogo, quien fue derribado dentro del área por el arquero de frondoso bigote Nucciari, cometiéndole penal. Morena se encargó de ejecutarlo y puso en ventaja a Peñarol a 1 minuto del final de la primera etapa. Para el segundo tiempo, Milan mandó a la cancha a Aldo Serena en busca del empate, pero el conjunto rosonero solo desde larga distancia se pudo aproximar con claridad hacia el arco que defendía Gustavo Fernández, mientras que del otro lado, por supuesto, se encontró con la pierna fuerte de los uruguayos, que no se dejaron amedrentar ante el poderío europeo y se plantaron para defender la ventaja. Incluso si para eso también había que castigar a Franco Baresi para detenerlo como sea. El carbonero resistió los embates del conjunto local y el juez pitó al final que sentenció la primera victoria del equipo charrúa en el Mundialito. 2 días después, Juventus hizo su presentación en el certamen enfrentando al Milan, a quien esta vez le tocaba usar su casa para abrir la jornada. El duelo entre italianos arrancó con un chutazo de Paolo Rossi que se estrelló en el palo. Como respuesta, Pacinato sacudió desde lejos para que Godini se luzca mandándole al córner. Girea eludió a toda la defensa rosonera y sacó un centro gol que conectó a Michel Platini para poner en ventaja a la vecchia señora en el cierre de la primera etapa. En el inicio del complemento, Milan golpeó de entrada, porque a los 3 minutos, Cuoghi sacó un remate desde afuera del área que se le escapó a Godini y se convirtió en el 1-1 parcial. El arquero bianconero tuvo revancha y se lució al no dar rebote ante el disparo de Romano, que no era de Roma sino de Milan.
El local dominaba el encuentro y lo pasó a ganar gracias a la pelota parada tras un centro de Versa que encontró a Serena, quien con un cabezazo la mandó a guardar para poner el 2-1. Juventus fue con todo en busca del empate y Romano del Milan lo evitó sobre la línea del arco luego de una chilena de Galderisi. Y cuando restaban 10 minutos para el final del cotejo, Giovanni Coetin se metió en el área con caño incluido a Baresi y luego de su disparo apareció Paolo Rossi para capturar el rebote marcando el 2-2. Con este resultado, ambos equipos italianos sumaron su primera unidad, pero los de Turín con un partido menos. A su término llegó el momento de otro gran duelo entre Inter y Peñarol, en un partido tan pero tan bueno que alguien se distrajo y no lo grabó, perdiéndose los goles de Morena y Silva, con los que el conjunto de Uruguay ganó por 2-1, quedando como líder del torneo jugadas 2 jornadas. De todas maneras, 48 horas más tarde, los uruguayos se enfrentaron nuevamente a un equipo italiano, Juventus, en un encuentro donde el arquero Mirasol Fernández comenzó siendo figura tapando un remate de Boniek. Fue un auténtico duelo de titanes en el que Cabrini lo estampó contra los carteles a Walquir Silva y luego el 7 de Peñarol también sufrió el rigor físico aplicado por Giuseppe Furino. El partido se hizo de pierna fuerte, y así lo entendió Saralegui, a quien no le importó sacar prácticamente del estadio a Michel Platini. Además, Miguel Falero tuvo el primero de cabeza, pero Bodini lo evitó con su pie derecho. El señor mayor Furino castigó a Venancio Ramos como si fuera un padre con un esquiafo que el uruguayo terminó aceptando de buena manera al tomarlo como una lección. Luego Platini pudo abrir el marcador con un remate desde afuera que se fue apenas desviado. Y Antonio Cabrini otra vez le entró duro a Silva, por lo cual Furino no se quedó atrás y decidió castigarlo también. En el arranque del segundo tiempo se pudrió todo cuando Galderisi le mostró de cerca cuánto calzaba Gustavo Fernández, lo que derivó en una especie de tangana con casi 15 jugadores dentro del arco. Falero se subió al caballo de la venganza y se cobró la revancha carbonera contra el 11 de Juventus, ganándose una tarjeta amarilla. Pero a Walter Olivera eso le pareció demasiado poco, y también le quiso dar un mensaje a Galderisi de que con ellos no se jode. Y como no hay 2 sin 3, además de partir a Platini en la acción previa, Nelson Gutiérrez también tuvo que ajusticiar al hombre que había osado pegarle al arquero uruguayo. Para compensar, Gentili lo sacudió con ganas a Bossio y el match siguió más picante que nunca con nuevas discusiones entre todos. Y con otro tumulto por un penal a Giuseppe Galderisi, que reclamó todo Juventus, finalmente sin abrirse el marcador terminó el primer turno de la tercera fecha del Mundialito. En segundo término llegó el momento para el gran partido entre Milan y Flamengo, que volvía a jugar luego de quedar libre. Los brasileños arrancaron mejor con una media vuelta que contuvo el bigotón, y más cerca del gol estuvieron cuando Adilio se comió un travesaño en una gran acción personal. El rosonero contestó con un testazo de Aldo Serena que dio en el poste. Pero replicando la misma jugada, el conjunto italiano llegó al gol gracias a su número 9, que entrando por atrás, esta vez sí la mandó a guardar de cabeza. En el segundo tiempo, Pacinato arrancó desde la posición de lateral derecho para ser uno de los mejores desbordes de todos los tiempos, hasta meterse en el área carioca y definir, pero su remate dio en el palo. Para más bronca, un minuto después, Serena se comió otro gol debajo del arco, pegándole a la traversa. Y el delantero italiano confirmó su afición a los travesaños al estrellar otro disparo ahí tras capturar el rebote. Y como los goles que cerran en un arco se sufren en el propio, a 10 minutos del final, Marinho puso la cabeza para igualar el encuentro cuando nada hacía suponerlo. Jordan tuvo la victoria para el Milan, pero también se devoró un gol debajo del arco con su remate que tocó el horizontal. El resultado no se volvió a modificar y con este empate Flamengo se ubicaba segundo a 2 puntos de Peñarol, jugadas 3 fechas. La cuarta jornada del Mundialito se abrió con el duelo entre sudamericanos, donde en caso de ganar el conjunto uruguayo, Peñarol se quedaba con el título. Y si estaba Peñarol, por supuesto iba a haber pierna fuerte. Entonces a su juego lo llamaron a Olivera, quien fue el primero en recibir la cartulina amarilla.
Así que viendo que esta era la tónica del partido y se hacía difícil jugar, Flamengo acudió al recurso de la pelota parada. Así fue como Junior se hizo cargo de un tiro libre y la colgó del ángulo a los 20 minutos del primer tiempo. De todas formas, Peñarol siguió jugando de la misma manera y el rubro negro entonces no se quedó atrás. A todo esto, Fernando Morena primero y Venancio Ramos después tuvieron el empate, pero ambos se quedaron con las ganas de festejar. Y en la segunda parte, el equipo de Brasil otra vez generó peligro con un tiro libre, ahora desde más lejos, ejecutado por Moser, que se fue cerca del travesaño. El resto del partido se basó en todo tipo de discusiones, siempre precedidas de algún golpe y donde todos tenían el denominador común de que Walter Olivera estaba implicado a la hora de combatir, ya sea física o dialécticamente, hasta que se cortó la transmisión y al volver, los brasileños otra vez casi marcan tras un tiro libre, aunque Fernández despejó con dudas junto a algún que otro murrazo que voló en el área. Faltando un cuarto de hora, Baltazar no anduvo con más rodeos y cuando recibió la pelota entrando al área, le rompió el arco al golero uruguayo para poner el 2-0 en favor de los cariocas. Por lo cual, perdido por perdido, a Peñarol no le quedó otra alternativa que seguir repartiendo leña a diestra y siniestra, teniendo a Robertinho como el principal apuntado, ya que andaba con la idea de eludir defensores. Flamengo sirvió el plato frío de la venganza para Olivera con un buen pelotazo en los huevos del central uruguayo y el resultado ya no se modificó. Es decir que con estos 2 puntos por ganar 2-0, los brasileños alcanzaban en la cima de la tabla con 5 puntos a Peñarol, pero a los carboneros ya no le quedaban más partidos por disputar. La doble cita del Giuseppe Meazza se cerró con el partido entre Juventus e Inter, uno de los anfitriones que matemáticamente ya no tenía chances de ser campeón, pero el visitante sí, y fue en busca de eso con un cabezazo de Máximo Storgato, que no se supo si fue gol o qué joraca pasó, pero como no había VAR nadie cobró nada, en tanto que la alemana Hansi Müller tuvo la más clara para el local con un bombazo que dio en el palo. Llegando a la media hora de juego, Storgato recibió la pelota en la puerta del área chica y tuvo su revancha al definir junto a un poste para poner en ventaja a la vecchia señora. En la segunda etapa, Inter tuvo el empate con Van der Gip, pero Bodini se quedó con el duelo mano a mano. El Nero Azzurro nuevamente se lo perdió cuando lo tuvo Altobelli y su testazo dio en el poste. Y Bergamaschi tuvo la última para empatar con una patada descendente, mientras que Juventus nunca más se acercó con seriedad al arco rival. Pero de todas maneras, eso no le importó y se llevó los 2 puntos en juego que lo dejaban con chances de campeonar al ubicarse una unidad por debajo de Flamengo. Y justamente estos dos equipos son los que abrieron la última jornada para definir quién sería el campeón del mundialito, ya que se había planificado como supuesto plato fuerte que el clásico de Milán sea el que cierre el certamen. Así que en ese duelo solo por el honor, Alessandro Altobelli pudo poner en ventaja al Inter, pero fiel a la tendencia de la época se comió otro travesaño. El rosonero entonces aprovechó y como siempre Aldo Serena apareció tranquilamente por el segundo palo para de cabeza abrir el marcador. Altobelli se redimió en la segunda parte e igualó transitoriamente las cosas, pero Serena estaba más picante que nunca y luego de recibir un centro de Pacinato, conectó la pelota de aire para clavar una bomba en el arco interista y gritar el 2-1. Con este triunfo el Milan se ubicó cuarto con 4 puntos, mientras que Inter finalizó en la última posición perdiendo todos sus partidos. Entonces, volviendo al partido por el título, Flamengo casi se pone en ventaja con un chutazo de Junior que rozó el palo. Del otro lado, Michel Platini intentó lo mismo con un tiro libre que en verdad fue algo más parecido a una pijita que se le terminó metiendo a Raúl y así Juventus se puso rápidamente arriba en el marcador para por ahora levantar la copa. De todas maneras, el trofeo volvió a cambiar de manos 5 minutos más tarde gracias a un zurdazo de Adilio que batió a Bodini. El abuelo Furino castigó con alevosía al autor del gol y luego el arquero juventino salvó sobre la línea lo que hubiese sido un gol en contra de Cabrini. Moser quiso despejar un centro pero terminó cabeceando a Girea, por lo cual quedó inconsciente tendido en el suelo, obligando al personal médico a ingresar raudamente para llevarse al defensor del Flamengo, que con pérdida del conocimiento se quedaba sin saber quién sería campeón del mundialito.
Furino ahora se sacó las ganas de entrarle a Junior, mientras que el 5 brasileño se olvidó del juego bonito para atender a Gentile. Volviendo al fútbol, Juventus fue a la carga con todo y Claudio Gentile asistió de gran manera a Boniek, que no dudó en darle con máxima potencia para poner arriba otra vez a los italianos, llegando a los 20 minutos del complemento. Con este resultado el conjunto de Turín era campeón y lo pudo liquidar cuando Platini dejó solo a Paolo Rossi, que esquivó a Raúl pero su disparo se estrelló en el palo. Boniek también dejó con vida al Mengao al desperdiciar un cara a cara con el 1 brasileño. Flamengo necesitaba un gol para obtener el título, pero la vecchia señora seguía teniendo las chances más claras, como la de Platini que remató suave y la pelota se fue cerca del palo, o la de Cabrini que otra vez tapó el arquero. Sin embargo, al equipo de Brasil le quedó el tiro del final y tuvo el título en los pies de Baltazar, que desperdició la chance de alcanzar la gloria cuando había quedado solo ante Bodini en el último minuto. El árbitro pitó el final del encuentro y con este resultado Juventus se consagró vencedor del Mundialito de Clubes al sumar 6 puntos, dejando atrás con 5 a Flamengo y Peñarol. Y como el que es campeón festeja como quiere, el ganador no solo se llevó la copa, sino también un disco de Rod Stewart. Per rappresentarvi una cosa veramente incredibile, cosa tra virgolette naturalmente. Infatti l'incontro tra due star mondiali, una star del pallone e una rockstar. La star del pallone è Paolo Rossi, la rockstar è Rod Stewart. Eccolo, Paolo Rossi, Rod Stewart. Ecco. In questo momento, ecco, ci stanno salutando. In questo momento Rod consegna una coppa a Paolo Rossi. Ecco Paolo, facciamo vedere la coppa e leggiamo anche la motivazione. Allora, a Pablito Rossi, miglior giocatore del campionato mondiale di Spagna 1982, con ammirazione Rod Stewart. Ma non è finita, non solo, ma anche per Paolo Rossi c'è anche la coppia Rod. Ah, ma c'è uno scambio. A questo punto Paolo Rossi regala la sua maglietta, la sua maglia a Rod Stewart. Eccola. Ecco, per Paolo Rossi c'è anche un altro, spero graditissimo omaggio, e ci credo, ed è l'album, l'ultimissimo Body Wish. Ecco, subito cominciano a giocare perché non dimentichiamoci. Ecco Paolo, se vuoi giocare un attimino con Rod, palleggiare con lui, non dimentichiamoci che Rod Stewart è anche un bravissimo giocatore di pallone. Infatti